Del duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 8. El proceso del duelo. La primera etapa del duelo, shock. El shock es una respuesta natural al dolor y las lesiones. En el momento de la crisis, el shock nos amortigua. Aunque es como un reflejo, el shock es la forma en que el cuerpo se protege a sí mismo, una forma de mantener el control total. Nuestro dolor nos mantiene a raya. Una vez que nos sentimos lo suficientemente seguros como para ser vulnerables, comenzamos automáticamente el proceso de duelo y comenzamos a renunciar a este control. Con cada una de las etapas posteriores entregamos un nivel de control a cambio de un nivel de dolor, y en esto Dios nos asegura que nuestras emociones no nos abrumarán. La disociación es un mecanismo de defensa mental, como el shock en el ámbito físico, que nos permite evitar el dolor mental y el trauma. La disociación puede crear la sensación de que estamos separados del sufrimiento y de observarlo como si fuera de otra persona. A diferencia del shock físico, que finalmente se disipa después de que ocurre la lesión, es posible permanecer en un estado perpetuo de disociación para evitar el dolor emocional. Es solo cuando podemos enfrentar nuestra pérdida, es decir, sentirnos relacionalmente seguros, que nuestro shock emocional dará paso a la ira. Un hombre que había sido adoptado vino a mí en busca de ayuda. Bromeaba acerca de lo que lo habían dejado en la puerta de la iglesia. No podía admitir que el abandono de sus padres lo había afectado. Su razón para buscar ayuda fue que su segundo matrimonio se estaba desmoronando y él no quería otro divorcio. Le tomó algún tiempo, pero finalmente llegó a darse cuenta de que aunque había negado su enojo y resentimientos a sus padres, ahora estaba dirigiendo una cantidad desproporcionada de enojo hacia su esposa y por ende la alejaba de sí mismo. La segunda etapa, ira. Imagina por un minuto que somos testigos de una madre que le grita a su hijo de 4 años: «Eres un estúpido, regaste la leche, deberías hacerte en el piso y lamértela como el perro que eres». ¿Cómo debemos reaccionar ante semejante escenario? ¿Sería normal defender con calma a la madre afirmando que probablemente está teniendo un mal día o que no sabía cómo actuar mejor, que tal vez tenía problemas personales que mermaron su capacidad para afrontar su cotidianidad? Honestamente, ¿hay alguna buena razón para justificar su comportamiento? En absoluto. Al contrario, algo estaría terriblemente mal con nosotros si esa situación no nos causara enojo. Cuando salimos del shock, la ira sigue de manera natural. Finalmente llegamos a enfrentar nuestra pérdida a un nivel más profundo. La ira tiene un lugar apropiado como parte del proceso de duelo. La ira nubla la mente, pero descubre el corazón. Tocar la ira original de una herida crea un momento de autenticidad donde podemos ser dueños de nosotros mismos y avanzar desde ese lugar. Irónicamente, si experimentamos enojo como parte del duelo, no nos mantendremos enojados, sino que pasaremos a la siguiente etapa de duelo. Pero si lo negamos, nos quedamos estancados y podemos deprimirnos o enfurecernos con los que nos rodean de manera inapropiada. O lo que es peor, volvernos pasivo-agresivos cuando golpeamos en secreto a todos con nuestra negatividad e ineficacia. La ira marca un acontecimiento en nuestra progresión ordenada por Dios hacia la sanidad. Muchos de nosotros nos estremecemos y huimos ante la más mínima muestra de ira. Se supone que los cristianos no deben sentirse enojados, susurra una voz en nuestra cabeza. ¿Pero quién dijo eso? ¿Acaso Dios no experimenta ira por los actos y las consecuencias del pecado? ¿Qué pasa con una niña a quien obligan a sentarse en las escaleras desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la noche esperando que su padre vuelva a casa para golpearla? ¿O qué tal del niño cuyo padre lo disciplina aplastando sus dedos desnudo bajo el peso de sus botas de trabajo? ¿No deberíamos sentirnos enojados por algo así? ¿Por qué entonces, cuando nuestras almas heridas como estas finalmente salen de la negación, debemos esperar el perdón instantáneo sin ninguna emoción? Un pecado más sutil pero igualmente insidioso contra los niños es común en las familias cristianas. La justificación oculta para el abuso es algo así. La forma en que los otros nos perciben como familia y a nosotros como padres es muy diferente. La forma en que actúas cuando los demás nos miran es mucho más importante de cómo te sientes o qué piensas. Debes usar una máscara que proteja nuestra reputación como padres, porque eso es más valioso que lo que eres, cuál pueda ser tu visión o que los problemas que puedas tener. Sin decir una palabra, es posible comunicar este mensaje mortal a los niños mediante diversas señales y reacciones no verbales. Pretender que esto no es malo niega la verdad. Dios realmente juzga el corazón. Pero los padres rara vez se toman el tiempo de escuchar lo que está en el corazón de un niño. En cambio, insisten en que ellos realicen ciertos comportamientos negándose a reconocer el punto de vista que tiene el menor.
Tocar la ira por haber sido tratado como una no persona en el sistema familiar puede ser difícil porque se trata de negligencia en lugar de abuso. A veces te irás dando cuenta gradualmente de cómo te alejaste de tu experiencia familiar, entre comillas, sintiéndote incómodo por ser como eres, como si de alguna manera te hubieras perdido las instrucciones que tenían que guiarte a cómo sentirte positivo y feliz contigo mismo. Recuerdo cuando mi hijo menor estaba en el jardín. Un día no quería ir. Lo sostuve en mis brazos mientras lloraba y expresaba por qué quería quedarse en casa. Lo consolé en su dolor, pero aún así lo hice ir a la escuela. No se salió con la suya, pero él sabía que su tristeza y enojo eran formas aceptables de expresar su pérdida. ¿No está Dios dispuesto a escuchar nuestra ira y tristeza incansablemente en oración, afirmando nuestros sentimientos pero haciendo lo que es mejor para nosotros? Hay momentos en los que estar enojado con algo que te sucede a ti o a tu alrededor es perfectamente válido. Cuando las personas o organizaciones tuercen la verdad y dicen mentiras, no deberíamos estar sentados dando la otra mejilla. Necesitamos defender la verdad. Jesús confrontó y desafió a las personas que promovían mentiras. Hubo momentos en los que no se defendió y otros cuando persiguió a sus acusadores con vehemencia. En general, creo que los cristianos tienen un problema mucho mayor al negarse a enojarse abiertamente por su miedo a que la gente pueda pensar algo, en lugar de intentar ser santos y poner la otra mejilla. Las personas pueden verse a sí mismas como piadosas por su falta de respuesta, pero a menudo es simplemente una mezcla de cobardía, apatía y complacencia. Si se enojan, no pequen, nos dicen las escrituras. Entonces, sabemos que hay expresiones válidas de enojo, pero no se supone que las carguemos con nosotros todo el tiempo. La inflamación en el cuerpo es útil si está luchando contra un germen o curando una herida, pero la inflamación crónica es debilitante. La ira es una buena opción para traer modificaciones o cambios a corto plazo, pero permitir que se demore, se infecte y se entierre en nuestra alma afectará nuestro bienestar y nos abrirá a darle fortalezas al enemigo. Sin duda, es pecaminoso lastimar a alguien física o verbalmente, para ser vengativo, desconsiderado o malicioso. La ira generalmente se asocia con lastimar a otros. La persona que expresa la ira se siente temporalmente aliviada, pero ha causado pérdidas físicas, emocionales o financieras a los demás. Esa no es la forma de enojarse y de no pecar. Una forma de estar enojado y no pecar es en nuestra respuesta al dolor. Podemos dirigir nuestra ira actual a la raíz de su causa, expresar nuestra ira de una manera que no nos lastime a nosotros ni a los demás, corregir las creencias de dónde proviene la ira. Permítanme explicar este proceso con un ejemplo. Una mujer me contó esta historia. Su hija de 4 años derramó un poco de arroz en el piso de la cocina. La madre, que acababa de limpiarla, se puso emocional y se enojó. Ella regañó a la niña por su falta de consideración y la envió a su habitación. La madre estaba perpleja por su fuerte reacción ante un accidente tan involuntario y tan pequeño. Discutimos el incidente y su reacción hacia su hija. Su enojo fue provocado por la creencia oculta y profundamente arraigada de que los niños no merecen comprensión y consideración, así como el derecho a expresar sentimientos. Su propia madre le había enseñado esto, nunca se le había permitido enojarse con su mamá, pero ahora tenía la oportunidad de expresar sus emociones libremente hacia su hija. Exigía que su hija le diera la ayuda y la consideración que nunca sintió que había recibido de su propia madre. Cuando esta querida mujer vio cómo estaba arrojando injustamente su ira sobre la pequeña, lloró. La guié a través de un ejercicio en el que admitió todo lo que siempre había querido de su madre, lo que perdió por no haberlo recibido, y luego aceptó perdonar a su mamá y buscar la compasión y la comprensión que ansiaba de una relación con Dios en Cristo Jesús. Puede haber un niño herido dentro de ti, debajo de la superficie. Cuando algo sucede en tu vida actual que pisa las emociones de ese niño, insistirás en que otros paguen por ese dolor, culpándolos por tu ira hasta que reconozcas tus pérdidas y sus raíces. Haciendo tu proceso de duelo, puedes resolver estas pérdidas y hacer que Dios se haga cargo de las situaciones donde otros te han fallado. Negar tu dolor lleva al pecado. Si lo niegas, tu dolor permanece sin ser expresado, enterrado y latente. Puede ser reactivado por algún evento que haga que recuerdes hasta cierto punto el dolor original. Puede que en realidad no recuerdes el evento, pero en tu memoria y el dolor original se activan, lo que desencadena toda una serie de emociones. Como dije anteriormente, a veces puedes hacer erupción como un volcán o dispararle como un cañón suelto a tus hijos, amigos, compañeros de trabajo o cónyuge. O peor aún, puedes ser completamente inconsciente de tu ira.
Una reacción pasivo-agresiva es donde liberas secretamente tu hostilidad inconsciente por cosas como una tardanza, descuido, olvido conveniente y otras formas indirectas donde transmites constantemente enojo hacia todos los que desencadenan tu dolor original. El cinismo y el sarcasmo son expresiones disfrazadas de ira. Algunas de las personas divertidas que conocen, que tienen un pequeño golpe para todos, pueden estar enojadas, pero no pueden lidiar con esto de manera directa. Es mucho más constructivo para una persona pisotear con sus pies, soltar algunas palabras malas, gritar y admitir que están enojados que comportarse como un fariseo que esencialmente dice: no estoy enojado, pero voy a encontrar la manera de vengarme. Los fariseos estaban llenos de ira pasiva-agresiva. Nunca le admitirían a Jesús la verdad. Estás amenazando nuestra estructura política. Estamos enojados contigo porque pareces más importante que nosotros. Quizás hubiera sido su salvación admitir que estaban enojados. En cambio dijeron: no estamos enojados, pero tengamos una pequeña reunión para ver qué podemos hacer para deshacernos de él. Ser frío, incalzable y calculador son otras formas de enojarse sin parecer enojado. Los fariseos no podían recibir al que habían estado esperando, el Mesías, por su negativa a admitir la ira en sus corazones. ¿Y nosotros? ¿La ira reprimida nos impedirá conocer completamente a nuestro Dios? La tercera etapa, tristeza. La tristeza es la otra cara de la ira. Recuerda que cada etapa del duelo conduce a una mayor impotencia y a un mayor abandono de lo que se perdió. La tristeza es más impotente que la ira, está más cerca de una aceptación total de la pérdida. La tristeza es simplemente dejar que te duela. Cuando la ira te hace sentir poderoso y de alguna manera capaz de generar cambios, la tristeza es un relajamiento del puño. Es un lugar doloroso y tierno para autoexaminarse. Después de estar enojado por el abuso y la negligencia de la familia, una persona herida continuará con el proceso de duelo cuando finalmente deje de luchar contra el pasado y abrace la tragedia de haber sido dominado y usado u olvidado. Una mujer me dijo: me he mantenido viva permaneciendo enojada. Si me permito llorar, puede que nunca me detenga. De alguna manera eso parece una derrota. Ser tan débil sería como morir. Su alma herida estaba atrapada en un enfrentamiento. Su voluntad de sobrevivir luchaba con su necesidad de hacer duelo. Cuando finalmente se sintió segura conmigo, llegaron las lágrimas. Su ira se desvaneció y un pozo de tristeza la reemplazó. Un efecto secundario de su duelo por estas pérdidas fue la desaparición de dolores de cabeza crónicos que la habían acosado durante años. Algunos agregan otra etapa de duelo aquí, la depresión. Es una depresión no clínica de corta duración. Creo que es la primera confesión de impotencia en el camino al perdón. El perdón definitivo solo puede llegar cuando dejamos de luchar contra la pérdida y aceptamos las consecuencias de lo ocurrido. En resumen, es aprender a lidiar con la realidad. Sufrí depresión clínica durante muchos años, estaba tomando medicamentos, usé lámparas especiales para tratar de elevar los niveles de serotonina en mi cerebro, hice ejercicio, participé en pensamientos positivos, memoricé las escrituras, etcétera, etcétera. Todos los meses alguien tenía otra idea brillante de cómo podía salir de mi depresión, pero no había remedio para ella. Cuando comencé a hacer mi duelo, la depresión finalmente comenzó a desaparecer con el paso del tiempo. Por cada pérdida que alimentó mi depresión, tuve que salir de la negación, toqué la ira y la tristeza y entonces normalmente sufría unos días de depresión. Pero esta depresión era distinta. En lugar de sentir que estaba reteniendo un océano, era una depresión por una renuncia interna al control. Había perdido la batalla para evitar el dolor. Dolía, pero había esperanza en ese dolor. No podemos cambiar nuestro pasado, pero nuestro Dios sin límites de tiempo puede venir y acompañarnos en las partes de nuestras almas que han sido heridas en el pasado. Este es el resultado práctico de estas dos promesas de las Escrituras. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él restaurará mi alma. Conviertes lo malo en algo bueno cuando dejas ir tus propias soluciones y mecanismos de afrontamiento y en cambio acoges la presencia de Jesucristo. La depresión en el verdadero duelo es un punto de inflexión crítico a medida que te acercas al verdadero perdón. Piensa en David cuando escribió los versículos: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Tenía algo de depresión al contemplar la opinión que sus padres tenían de él? ¿O tal vez cuando experimentó el amor que Dios sentía por él en el vientre de su madre, se estaba recuperando de alguna pérdida de ese tiempo oculto de su vida? La cuarta etapa, negociación. La siguiente etapa, la negociación, es un lugar donde la voluntad hace un último esfuerzo para aliviar el sufrimiento de las pérdidas. ¿Realmente tengo que aceptar esto? ¿No se puede resolver de otra manera?
Creo que el acuerdo más profundo en todos nuestros corazones involucra el control y el desempeño. Seguramente debe haber alguna otra forma de hacer que la gente me ame. Seré aceptable haciendo mejor las cosas. Un hombre a quien le ministré llamado Stan intentaba que su padre lo comprendiera. Revivió este drama en cada uno de sus trabajos con sus jefes. Después, organizó una reunión con su padre con la esperanza de que finalmente pudieran tener la conversación sincera que tanto anhelaba. Pero su padre dejó clarito en repetidas ocasiones que no iba a abordar la relación. Stan procesó muchas pérdidas relacionadas con su padre. Durante un periodo siguió regresando al mismo lugar. Seguía tratando de comunicar su necesidad a su padre de una manera en que él finalmente respondiera. Rogó, exigió, racionó, desafió a su padre, pero fue en vano. Finalmente tuvo que admitir su derrota. Nunca pudo obtener la comprensión del papá que anhelaba. Y al final lo dejó ir, terminó su duelo y perdonó a su padre. El resultado fue que aceptó a su papá tal como era y su relación mejoró. En su libro Inside Out, Larry Crabb menciona la tendencia a despreciar a los demás o a nosotros mismos en lugar de aceptar que solo Dios es suficiente. La negociación dice, lo lograré siendo más inteligente, más delgado, más amoroso, más espiritual. Llena el espacio en blanco con lo que tú creas. Exigir lo imposible de nosotros mismos o de los demás nunca resuelve nada. Solamente abre la puerta para decepciones y resentimientos que debilitan tus relaciones. A menudo, el cónyuge de una pareja infiel conoce la negociación insoportable que sigue a episodios oscilantes de ira y tristeza. Haremos que este matrimonio funcione teniendo otro bebé. Fue solo una aventura, nuestro matrimonio está bien, ¿qué podría haber hecho distinto? Si persistes en tratar de regatear el dolor, te conformas con el engaño o el pensamiento mágico. Al igual que en los cuentos de hadas, creas en tu mente un mundo imaginario. Como en todas las etapas del duelo, cuando te niegas a aceptar el dolor y la pérdida, te atascas. El duelo aplazado puede causarte muchos problemas que discutiremos en mayor profundidad más adelante. Nuevamente, en esta etapa, solo por la gracia de Dios podemos aceptar la verdad y avanzar hacia la libertad del perdón. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Etapa final. Resolución, perdón. Mateo 18:35 nos advierte que nuestros pecados no serán perdonados a menos que perdones a tu hermano de corazón. Como se dijo anteriormente, no podemos hacer cosas en nuestras mentes y dejar al resto de nosotros intactos. Eso es perdonar solo de nombre. ¿Qué hay de malo en perdonar superficialmente? Mucho. Por un lado, si nuestro perdón es superficial, no hemos liberado nuestra ira y aún estamos aferrados a nuestra pérdida. En segundo lugar, estamos engañados al pensar que el problema fue perdonado y que está a nuestras espaldas. Perdonar desde el corazón, como sabemos, no es fácil, es doloroso, requiere que primero hagamos surgir el dolor original. No debería sorprendernos que si no lo hacemos nuestro duelo, no podremos perdonar desde el corazón. Hacer sonar nuestra pérdida a través de nuestras emociones nos lleva a un estado claro y veraz. Las emociones son el humo que nos lleva al fuego de nuestras creencias más profundas. Al principio, necesitamos ver el dolor con los ojos de nuestro niño interno, como una cuestión de autenticidad. Una vez que conectamos el sentimiento con el evento, abuso, negligencia, trauma o lo que sea, habitamos nuevamente esa parte de nuestra alma e invitamos a Cristo a ir allí con nosotros y a llevarnos a un nuevo lugar de salud y seguridad. Vemos que ya no somos dependientes ni cautivos de quienes nos lastimaron. Esto nos libera para pensar como adultos. La ira y la tristeza reprimidas no pueden nublar nuestra visión como antes. Podemos mirar de manera objetiva las vidas de aquellos que nos hirieron y nos ayuda a poseer una verdadera compasión y comprensión. Esto no disminuye lo que sufrimos, pero en ese lugar de duelo y sufrimiento, en ese momento de vulnerable honestidad, hemos abierto nuestros corazones a la presencia manifiesta de Dios. Jesucristo mismo viene y se relaciona con nosotros en nuestra pérdida y desilusión. Él restaura nuestras almas, dándose a sí mismo en los lugares donde nos habíamos aferrado a un ser importante. Sabiendo que Él está allí, podemos permitirnos cancelar la deuda de aquellos que nos han herido y traicionado. Es aquí donde pasamos de conocer a Dios en nuestra cabeza a conocerlo en nuestro corazón. Sentir el consuelo de Dios directamente en el lugar donde has sido abusado, despreciado u olvidado es mejor que la vida. Es más dulce de lo que el abuso original fue amargo. Trae plenitud donde había vacío y compañía donde había soledad. Hace que la copa emocional de tu corazón se desborde de amor. Mi amigo y compañero de trabajo Richard fue abandonado por ambos padres cuando tenía 6 meses. Sus abuelos lo criaron de manera obediente, pero nadie lo quería en realidad. A sus 40 años, buscó conocer el corazón paternal de Dios con la ayuda de un ministerio dedicado a esto.
Cuando lo conoció todavía tenía muchos problemas de duelo que abordar, pero había una fuerza inusual en su carácter. Provenía de una profunda aceptación de la verdad de que Dios lo había creado y lo quería, sin importar lo que hubieran hecho sus padres. Desde allí emprendió el camino para hacer el duelo del resto de sus pérdidas. El resultado fue la sanidad de su alma y una caminata más cercana con Dios. Al igual que muchos que han sido seriamente rechazados por sus padres, el perdón ha sido un proceso largo. Las heridas que abarcan muchos años nos dan un duelo rápido o fácil. Hay una expresión necesaria de todas las implicaciones y resultados de pérdidas complicadas. ¿Cómo sabremos cuándo el perdón ya está completo? La señal más grande es un brote de compasión por aquellos que nos han lastimado. La capacidad de Dios de perdonar se convierte en parte de nosotros. Nuestra comunión con Él alimenta nuestra alma, la restaura y causa un desbordamiento. Esto permite que nuestros corazones amen a los demás, incluso a los que nos han hecho daño. Ahora somos libres de perdonar y podemos tomar la decisión de perdonar con integridad, conociendo el costo completo. Nuestro perdón será auténtico, no será fácil, pero no será superficial. Reflejará el agonizante acto de perdón de nuestro Dios. Después de la resolución de la ira de Dios vista en la cruz, su relación con el hombre se basa en lo que Él puede darnos, no en lo que nosotros le podemos dar a Él. Ya no exige que paguemos una deuda que nunca podremos pagar. Cuando hacemos el duelo de nuestras pérdidas, llegamos al punto en que ya no nos relacionamos con los demás con la expectativa de recibir. Dejamos de exigir que otros satisfagan nuestras necesidades y sean lo que queremos que sean para nosotros. Nuestras relaciones se equilibran entre lo que podemos dar y lo que podemos recibir. Nuestro dar fluye de la provisión que hemos recibido de la presencia de Dios en las heridas y decepciones más profundas de nuestras vidas. Este es el tipo de persona que puede vivir el sermón del monte. Uno que puede desde el corazón bendecir a los enemigos, poner la otra mejilla y dar sin exigir reconocimiento. Estos comportamientos no son limitación forzada, sino respuestas naturales que fluyen libremente desde la parte más profunda de nuestro ser. Hemos estado discutiendo los beneficios y los buenos resultados de expresar nuestro duelo hasta su finalización. Pero ¿qué pasa si no estamos dispuestos o no podemos hacer nuestro duelo? ¿Cuánto nos cuesta esto? La respuesta a esta pregunta es el tema de nuestro próximo capítulo.